¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe en pleno verano, edición verano, pero súper contentos con la cantidad de dirigentes que han pasado y están pasando por este espacio. En este caso, con una dirigente ex legisladora, peronista ella, que ahora es la presidenta del partido Frente Renovador, el partido Sergio Massa, ¿sí? Así lo ubican mejor. Tania Kisakevich, ¿dije bien tu apellido? Muy bien. ¿Cómo andas, Tania? Acostumbrada. Qué difícil se escribe. Sí, igual cada vez que tengo que escribirlo, tengo que googlear ahí a ver cómo... Sí, me costó toda la vida, así que mi hijo también está costando porque tiene doble apellido, así que, bueno, pero nos vamos a acostumbrar. ¿Sos concejala vos en Yo soy concejala la ciudad de Anfunes? Sí, me tocó ser candidata a intendenta, salimos segundo y bueno, hoy nos toca ese rol opositor, pero además con libertad, ¿no? ¿Viste? Planteamos lo que nosotros creemos necesario, nadie nos digita. Sí. Eso es hermoso. Tania, ¿en qué momento, recapitulemos un poquito donde tenemos tiempo para charlar de la actualidad, ¿en qué momento de tu pertenencia al oficialismo empezaste a ver que no estaba tan cómoda, no era por ahí y decidís abrirte? Y empieza a estar todo mal ya en 2019. 2019. 2019, cuando está la candidatura de Alberto Fernández. No sé si te acordás que habíamos hecho un bloque, un grupo de legisladores que se puso divertido ahí. Sí, la verdad porque que en ese momento Schiaretti tenía 51 legisladores de 70, o sea, claro, una locura. Entonces no había discusión tampoco, ¿no? Así que se puso entretenido, pero en ese 2019, yo por una cuestión más de convicción, por supuesto, ¿por qué no lo íbamos a apoyar a Alberto? Digo, más allá de que después podemos hacer un balance de lo que fue Alberto, ¿no? Pero en ese contexto, digo, era Macri o Alberto. Y la verdad que para nosotros no había discusión. ¿Y te acordás que salió esto de que en el partido, y es verdad, porque lo vimos todos, en el partido estaban las boletas de Macri, en el PJ, ¿te acordás? Entonces era como, pará. Siempre se lo achacó Caserio a Schiaretti. Y fue real, digo. Haber repartido las boletas de Macri. Y pedirnos a los compañeros, y digo, en esto por eso te decía recién la libertad, ¿no? El hecho de que si el gobernador se declaraba presidente, bueno, nosotros somos dirigentes políticos, entonces no hay que pedir permiso para hacer política, eso lo aprendía de la Sota. Y en esto como que nos empezaron a perseguir, ya habíamos tenido la candidatura, de hecho yo había ganado como legisladora, fui la legisladora que mejor ganó de la provincia, gané con el 65%. Me acuerdo que competíamos con Oscar González, ¿viste? Oscar González era como el patrón de estancia de su departamento. Bueno, me acuerdo que fue una elección muy buena para nosotros, el gringo había ganado muy bien, por supuesto. Y bueno, después vino este declive donde se empezó como a notar las diferencias, ¿no? De hecho, las reuniones de bloques ya tenían otro tenor. Así que fueron del 2019 al 2023, años difíciles, con una pandemia de por medio, que eso nos permitía tampoco tener mucho feedback, y por supuesto en el 2023 el quiebre, ¿no? Cuando el gringo se postula de candidato a presidente, sabiendo que las posibilidades eran muy pocas, y que el sentido de eso tenía que ver con beneficiar, en ese caso, a Patricia o en este caso a Milei, pero que no ganara el peronismo. Sí, muy difícil hacer política una vez que te vas del oficialismo. Estoy por leer un libro que es de Marcos Peña, que habla el arte de subir y bajar la montaña. Y yo creo que fue la decisión más acertada que tuve. De hecho, tomo siempre referencia de los otros. ¿Te acuerdas cuando José no lo dejaban participar dentro del partido que se fue? A un frente renovador también era en su momento, que era un nuevo peronismo. Y yo creo que eso te permite también ver desde otra perspectiva. A mí, yo hablo con muchos compañeros que están dentro. Parece ser un camino más largo también, ¿no? Sí, pero, Yani, yo creo que primero uno se pregunta para qué hace política, ¿no? Entonces, si es para estar en un lugar, para ser parte del oficialismo. Hay una política mucho de decorado, ¿no? Esto de, yo veo a los funcionarios matándose por ir a los actos y por ser uno más. Y se pierde el sentido de la política. Me parece que eso es lo que nos está pasando hoy con la sociedad y que no es solamente el peronismo, digo, a todos los partidos nos pasa porque cambió esta metodología, porque hay un descreimiento absoluto de la política, porque hay esto como, no hay perspectiva de futuro. La política se llevó el futuro de muchos, nuestra generación y la de nuestros viejos, todo lo que viene después mucho mejor. Bueno, todos los pibes sienten que cada vez que pasa el tiempo están peor. Entonces hay una lenta cancelación del futuro, que eso hablábamos los otros días con un par de amigos. Entonces, ante esa situación, ¿qué ofrece la política? Y nosotros seguimos con la misma receta, ¿viste? Sí. Esa de la autoridad
como el hombre que te dice vamos por acá y todo el mundo va. Bueno, ahora no, ahora las democracias son más horizontales y no veo que eso esté pasando en la política. Entonces, bueno, y aparte, esto cuando vos te sentás dentro de un proyecto político y solamente tenés que recibir órdenes, y a mí me pasaba, Yanni, que yo discutía mucho en el bloque, de hecho era catalogada como la loca, de alguna manera, porque planteábamos cosas, decíamos, che, auxiliares escolares, que fue un tema que se planteó muchísimo. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos peronistas y tengamos precarización laboral? Bueno, después se pasaron a una empresa privada, después se buscó la forma. Digo, pero esas discusiones también las dábamos. Si no podés discutir dentro de un seno, como una reunión de bloque, sí, entonces... Bueno, hubo mucha crítica, lo que pasa es que no todos se animan a cruzar el cerco, ¿no? Porque, bueno, porque hay, cada uno calibrará sus propios intereses también, pero digo, siempre este último tiempo hubo de Schiaretti, y incluso la primera parte de Yarlora, como mucha crítica de, che, no se discute de verdad, esto de la paradoja, tenemos un partido cordobés, pero el tono es monocorde, siempre, porque incluso hasta los propios no peronistas hablan de la misma forma, digo, que el peronismo. Bueno, un poco quizás Natalia de la Sota ahora encarnó esa expresión, y a lo mejor esto de volver a darle vida al partido, dicen con Facundo Torres, a lo mejor, bueno, tiende a esto, pero ¿se volvió muy verticalista el oficialismo cordobés? Totalmente verticalista. ¿Era así con De la Sota? No, para nada. Porque yo creo que lo que lograba José Yanni es este feedback con todos los dirigentes, no solamente con la mesa chica que estaban y que a veces te hacen el diario de Irigoyen, sino esta posibilidad de la Sota de ir a un lugar y llamar, no sé, al concejal, al vecino, y escuchar los 5 minutos. Y ahí tenía el termómetro de lo que estaba pasando. Si lo que le decían en sus reuniones de gabinete era cierto o no. Y muchas de las cosas que se hicieron, la mayoría, fueron iniciativas de la Sota, porque caminaba y decía, che, pero acá falta esto. El norte de la provincia de Córdoba, que yo estuve a cargo en ese momento de lo que era mi departamento, el Plan de Desarrollo del Noroeste. En un momento era, che, saca a la gente del norte, tráela a la ciudad. Y cuando hablas con la gente del norte, yo no me quiero ir, yo me quiero ir a mi casa. Claro. O sea, vos me querés sacar de mi casa, me haces una vivienda, ponele, de Chuni a en Funes, pero yo me quiero quedar acá, esta es mi vida, esta es la casa de mis bisabuelos, acá nací yo. Entonces, cuando De la Sota logró entender, dice, bueno, traslademos la gestión y le demos calidad de vida a esa gente. Y empezamos a trabajar ahí con todo el Plan de Desarrollo del Noroeste, que no solamente la erradicación de rancho, sino también la posibilidad de llevar agua, tendido eléctrico. ¿Ahí estuvo Nazario también? Ahí estuvo Adriana con la Fundación del Banco de Córdoba. Ajá. Laburamos mucho porque fue un plan muy integral, de hecho eso me llevó a ser candidata a legisladora y poder ganar en esa contienda en el 2015. Pero pasaba esto, ¿no? Y De la Sota siempre te escuchaba. Yo siempre cuento mi historia, cómo entré a laburar con De la Sota, y un día que le dije, che, hay una persona pidiendo en la escalinata de Casa de Gobierno y nadie le da pelota, José. Porque lo conocía, porque militaban siempre muy viejo. ¿Y de dónde venías vos ahí? Porque mi mamá siempre fue una militante política y mis tíos también siempre fueron del peronismo y lo acompañaron a De la Sota cuando era Saltamos el Charco. Entonces iba mucho a la casa de mi abuela, no era nadie, digo, De la Sota, gente que creía en un tipo que la verdad que llenaba de ilusiones. Entonces de ahí yo tenía buena relación con él y me acuerdo que yo enojada con la política, digo, nadie resuelve. Y en eso me acuerdo que en esa discusión De la Sota me invita a ser parte de la política, 18 años tenía. Entonces, che, métete, porque al final si te quejas de afuera no sirve. Entonces ahí me quedé como dando vuelta. Y muchas veces pienso en irme, digo, me voy, porque el sistema es muy duro, esto que decías, cómo te vas del oficialismo, cómo haces para salir. Sí. Lo que pasa es que también te decís, che, me voy y quedan los mismos de siempre, entonces como que... ¿Fuiste parte de la militante? Fui parte de la militante. Que era como el brazo juvenil de la cámpora de la Sota, claro, en su momento. Sí, yo arranqué con la JP. Con la JP. Después aparece la militante, que estaba más coordinada por Adriana, estuvimos laburando un montón. Y después, cuando asumo como legisladora, ahí me propone, de hecho lo hablaba en su momento con De la Sota, Caserio ser presidenta de la Juventud Peronista, secretaria de la Juventud Peronista a nivel provincial, y ahí armamos un poco la juventud en la época del gringo, ¿no? Este año 2015. Mira, y habiéndolos conocido, ¿sos de las que marcan diferencia de liderazgos entre Schiaretti y, y De la Sota? Absoluto. Sí, yo creo que el gringo ha sido un gran gestor, pero no es un líder. Se enojan mucho los peronistas con muchos dirigentes peronistas enojados con esa última parte de Schiaretti que desperonizó un poco, ¿no? Que mostraba quizás este oficialismo no kirchnerizado, y en eso también caía dejar algunas banderas capaz que a ustedes en algún momento las levantaban muy, muy contentos. Esa última parte, ¿no? Pero escucha, en el 2015
Scioli era candidato a presidente y Sí. De la Sota era candidato a presidente. Bueno, Vigo apoyaba por Scioli. Ay, yo no me acuerdo de eso. Bueno, hay que buscar Vigo, me parece. ¿Cómo Vigo por Scioli? Por ¿Sí? Scioli. Vigo apoyaba a Scioli. En ese momento, 2015, me acuerdo que salió con un montón de dirigentes y apoyaban a Scioli. Digo, esto porque a veces nos olvidamos, Sí. ciertas, viste que la política tenemos poca No, memoria, no, sí, estamos a medio corto plazo ahí. Corto como, plazo. Sí, sí. Pero Selectiva a veces. 2007 él Mirá. tuvo mucha vinculación en su momento, 2003, perdón, con Sí. Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Digo, vienen de ahí. De la Sota siempre tuvo como su tirantez. De la Sota logra unificarse un poco post 2015, Sí. donde ya gobernaba Macri pensando, che, nos tenemos que juntar Sí. todo, hablemos y dialoguemos. Ahí viene como ese pequeño ¿Y acercamiento. qué sabes de esa última parte en donde se decía, yo creo que Gabriela Esteve confirmó esa famosa reunión. Natalia también, Natalia creo, también, de la Sota, que entendía que la única forma de, digamos, no hacerle lugar a Macri era volver a unificar ese peronismo que incluía Cristina. acercarse al kirchnerismo con A Cristina. ver, lo de Cristina nosotros tenemos En grandes esa etapa lo diferencias. encuentra la muerte a él, ¿no? Más Sí, o menos en ahí, esa fue construcción. En ese mismo año. Ujú. Pero De la Sota venía viendo no solamente el suceso de Macri en Argentina, sino el avance de la ultraderecha a nivel mundial. Entonces él venía diciendo, che, viene un cambio de época, y en esto a veces nos pasaba que, por ejemplo, De la Sota tenía archidiferencias con Cristina, pero más diferencias podía tener con Macri, porque sabía que había un abismo entre eso. Y Cristina la notaba también un poco más madura, digo, Claro, también. sí. No, Sí. Nos pasa. Él incluso en ese regreso él contó, bueno, vengo a aprender, soy el hombre que aprendió, Ya una aprendí, cosa era así aprendiz, decía, sí, ¿no? Bueno, él también Sí. se equivocó un montón. Digo, Cristina también se equivocó mucho. Yo creo que Córdoba no le perdona lo del 2013. Ujú. Yo creo que ese es un antes y un después. Sin Ahora, dudas, sí. él entendía que para ser presidente vos necesitas juntar todas las partes y Cristina tenía un piso muy alto en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y todo el que tiene aspiraciones de ser presidente de nuestro país y además armar un proyecto, si vos no estás en la provincia de Buenos Aires, Ani, no arrancás. Entonces me parece que De la Sota en eso es siempre estratégico, ¿no? Pensando en las uniones y las alianzas. Ahora, quienes lo conocíamos, José, sabía que nadie lo iba a mandar, ¿no? Digo, esto de Claro, nada, porque con muchas Cristina, veces se habló de que, bueno, hubiese terminado quizás en el lugar de Alberto Fernández no. y el final de Alberto Fernández, digamos, No, eso es lo que... diferencia no. abismal. De la Sota había sido 3 veces gobernador de una provincia y Alberto Fernández nunca fue presidente de ningún centro de estudiantes. Eso, sin dudas, capaz que estoy preguntando una pavada, pero torce un poco el rumbo al peronismo cordobés, ¿no? Su partida anticipada. Y sí, principalmente porque Es dejó el monopolio. contrafáctico, porque no podemos, digamos, pensar, pero bueno, Schiaretti que en su momento estuvo cerca de Macri, públicamente, digo, desde lo gestual ya De la Sota eso lo ponía, ¿no? Lo que pasa es que ellos eran muy respetuosos en esto de que, bueno, quien gobierna conduce, el otro no se mete, pero había muchas Y diferencias. así es equilibrio. Digo, Claro. la política es un poco el equilibrio, Claro, claro. Que pasa en todos lados y es natural y es sano. El problema es cuando hay la concentración absoluta del poder. Y Schiaretti se quedó con la Y- concentración. Absoluta. Entonces, ¿a dónde iba el peronismo? El que tuviera que discutir algo con Schiaretti o quisiera decir, bueno, esto no va, o queremos discutir esto, ¿quién discutía? En ese contexto, con 53 legisladores, donde... che, Había ganado o soy yo frente o a la no hay oposición, nada, o claro. te quedas afuera. Digo, en eso le pasó en su momento a Caserio, que después viste, empezó como a trastabillar, de hecho hoy acompaña a Yarlora, pero digo, no es sano cuando hay una concentración del poder. De la Sota y Schiaretti, más allá de que tenían su sociedad, obviamente tenían matices, porque tienen miradas y liderazgos distintos, pero era espalda con espalda. Estaba la posibilidad de decir, bueno, pará, nos sentemos a discutir esto. Claro, un contrapeso. Yo no sé si vos te acordás, año de haber sido 2015, 2016, donde no había tantos legisladores, donde Schiaretti creo que tenía 36 legisladores y empezaron sí. a buscar de otro lado. Sí. Que De la Sota hace un congreso en la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, que era el congreso donde largaban Sí. una Argentina, y citó un miércoles a todos sus legisladores. Y ese día no se sesionó. Claro, Viste, no esas pequeñas alcanzaba. muestras de poder No diciendo, alcanzaba. bueno, no, si nos faltan Bueno, 15 Nazario se legisladores, abrió en el bloque de Schiaretti y se fue con Massa a nivel a nacional. nivel nacional, ¿de acuerdo? Y hoy ese contrapeso, digamos, ¿existe Yarlora en ese contrapeso quizás que pueda ejercer Schiaretti aunque ya no esté en el poder? ¿Ves ese equilibrio como, bueno, es la construcción del nuevo liderazgo dentro del peronismo? No sé si pasa eso, Jani. No. No lo veo en la discusión. Yo lo que veo que muchos de los que están en el cordobesismo
están más pensando en cómo acomodar un contexto para que sea una circunstancia en vez de cómo hacer para redireccionar la gestión. Entonces, es bueno, que esto no suceda, que esto no suceda, que esto se caiga, que pase una nube y tape justo el sol, ¿viste? Toda una cosa... Y no hay esto de la construcción política. Lo vemos en los movimientos que se hacen con los ministros. Digo, yo lo hablo naturalmente con ellos, se los digo un montón de veces. Digo, si hay un manual de todo lo que no tienen que hacer, lo están haciendo desde el primero hasta el último punto. O sea, todo. En esto de seguir, digo, en la repartija de cargos, que va a decir, bueno, pero cargos, funciones. Che, empecemos a dar muestras de la gestión, hacia dónde vamos, qué es, cuál es el horizonte también de lo que se necesita hoy, Yani. No es la obra pública. Y te digo esto es la obra pública porque vos tenés que superar lo Schiaretti en la obra pública. Sí. Digo, tenés que hacer 2 anillos de circunvalación, tenés que superar las escuelas de la Sota. Digo, tenés que pensar el gobernador de qué sos. Sí. Y me parece que ahí es donde no encuentra la Beta Martín. ¿Identidad? ¿No encuentra identidad? Sí, me parece que también el contexto de Milei te abruma un poco. Eso es... Córdoba siempre eligió sus enemigos. Sacudió a todo, digamos, todas las estructuras políticas, la irrupción de Milei desde donde lo mire, gestión, construcción digamos, de frente, o sea, todos, ¿no? Atravesados. Porque el tipo es auténtico. Y si hay algo que hemos perdido en la política es la autenticidad. Entonces es muy difícil. Tenés que empezar a sacar las capas de la cebolla que te viniste poniendo durante mucho tiempo. Entonces, a veces lo quieren hacer y pasan ya al ridículo. ¿Viste? Decir, que le copien, digo, no. Claro, bueno, te estaba por decir que creo que lo que pasó en Jesús María es una muestra como muy clara, ¿no? Porque ¿cuántos pueden, digo, suponte que no los abuchen, saquemos a ver, pero ¿cuántos pueden subir a hacer lo que hizo Milei? Y bueno, y no sé, no quedar como... Un ridículo. Ay, aunque mucha gente yo sé que me vas a decir vos porque sos fanático, lo hablaba con un par de amigos, compañeros peronistas, viste que les cuesta aceptar una de Milei. Sí. Digo, che, muchacho, una. Le pregunté a Miriam, pero no te le dije, le fue bien. Muy bien. Le fue bien, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Que sí o que no? Que a ellos también les fue bien. Bien, bueno, yo lo voy a reconocer, le fue muy bien. Sí. Logró su objetivo. ¿Qué es esto? Che, logra la popularidad, que la gente ponga el foco en eso y que todos nosotros estemos hablando de cómo cantó Amor Salvaje, cómo estuvo el Chaqueño, qué dijo. Bueno, después pondremos en telejuicio. Pobre Chaqueño tuvo que salir a decir, no, bueno, pero para yo. No, y después numeró todos los presidentes diciendo, che, tampoco es que estoy con esto. No, y ¿sabes qué nos contó en la mañana con Zuliani, sí, juntos a la mañana, que estaba previsto que cante Javier Preto? Que ese día iba a subir Javier Preto y bueno, pasó el huracán Milei. Y no llegó. Bueno, pero digo, en ese contexto, quien se hubiera animado a cantar es de la Sota. Sí. Algo de la Sota. Claro, sí. Grabó su disco de la Sota. Grabó su disco, se subía y cantaba. Sí. Che, llegaba, ¿te acordás las sesiones que llegaba con esos anteojos de Harry Potter? El único que se animó a ser modelo, ¿viste? Esas cosas disruptivas muy él. ¿Te acordás? Él desfilaba, sí. Muy él, muy auténtico. Pero el resto siento que no, ¿viste? Tania, y para adelante estás representando, bueno, vos también te la jugás a Sergio Massa en Córdoba, que para mucha gente... voy a acotar algo. Sí, Sergio Massa. Ahí. Sergio Massa en Córdoba y posderrota. ¡Claro! Me gustan los desafíos. Porque primero, sí, o sea, te la debo, mamita. Y estoy recontra convencida. Sí. Recontra convencida de lo que es Sergio. Yo tengo la posibilidad y en esto el hecho de no tener... presidenta del Frente Renovador en Córdoba. Presidenta del Frente Renovador, que el Frente Renovador es un partido nacional con distrito en Córdoba. Me toca a mí ser la presidenta de la provincia de Córdoba. Y en este contexto, bueno, Sergio lo conozco hace mucho, lo conozco por Sergio, por José, y la verdad que es un tipo, Yani, para mí, brillante, con una claridad mental de lo que es, hacia dónde vamos. De hecho, muchas veces dialogamos con él y nos dice, mira, hay que ir por acá, esto es lo que va a pasar, y vos lees, y a los 2 meses nos llamamos, che, Sergio tenía razón. ¿Tienen reuniones frecuentes ustedes? Nosotros una vez al mes vamos, o cada 15 días, un poco para tener el panorama y contar la situación que estamos viviendo en Córdoba, y él por ahí nos marca el rumbo, pero sí con libertad. ¿Viste? Nosotros no somos, Sergio nos dice, no es que somos el partido de Sergio, o viste que lo escuchaba los cordobesistas, que cada vez que dicen 2 palabras, dice porque ya ahora. Nah, nosotros somos el Frente Renovador, somos un espacio que queremos construir en Córdoba, buscando también nuevas ideas con nueva gente. Hay muchos jóvenes, Yani, que tienen ganas de involucrarse, lo que pasa es que no encontrás un espacio. Muchos que son del campo popular y nacional, que no encuentran un espacio. El kirchnerismo no es que sea un proceso agotado, ni mucho menos en Córdoba. Te estaba por preguntar si crees que ya fue, como dicen los chicos, ya fue. Yo creo que hay mucha desilusión con respecto al proyecto por la falta de construcción que tuvo. Me parece que tuvo grandes oportunidades y la política es construcción. Digo, y la construcción es que vos hoy puedas tener concejales que representen esa voz, que puedas tener intendentes que representen esa voz, y siempre fue el comprar.
viste, te doy 2 obras, vení a la foto conmigo. Y los intendentes son bárbaros porque tienen que llevar las obras para su pueblo. Entonces, che, si mi cara vale una obra, yo te la presto la cara, no tengo problema. Sí. Pero no hubo construcción política, no hubo líderes que pudieran representar, a pesar de tener espacios de poder, como la ANSES, como el PAMI. Yo eso siempre se lo reclamo. Y de hecho, en su momento, con Gaby lo hablo, con Gaby se lo he dicho, yo aprecio mucho, la aprecio mucho como dirigente política, pero tengo diferencias. Gabriela Esteves. Con la forma de construir la política. Bueno, para nosotros es de abajo para arriba. Creo que bueno, terminaron también siendo siempre los mismos, que es un poco lo que sus propios dirigentes o militantes le achacaron, ¿no? Siempre... Ya ni tenían unos cuadros políticos de la hostia. La verdad que había una calidad humana y dirigencial privilegiada. Yo no sé qué les pasó. Y están todos enojados y muchos fuera de la política. Sí. Porque no es y que bueno, se fueran les a otro pasó espacio. también, Tania, que están en una provincia que evidentemente, antes que mileísta, antes que macrista, antes que es antikirchnerista, digamos, bueno, ¿no? Pero si vos, es muy difícil pensar también, che, ¿cómo levantas eso acá? ¿Y qué le propones? ¿Cuál es tu proyecto? Porque esa es la idea. Si vos vas a hacer un acto solamente para pedir la libertad de Cristina, yo no creo que si Cristina está libre la gente va a comer más. Entonces, ¿qué propones? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde vamos? Pues si no, al final, para generar fanáticos, son consignas, claro, vacías. Que está bien, yo lo puedo entender que ellos defiendan a su líder, pero no puede ser que tu consigna solamente sea la libertad de Cristina. Ponele, listo, chao, mañana sale libre. ¿Y? ¿La gente come más? ¿Va a haber más laburo? ¿Van a cerrar menos pymes? ¿Cuál es la discusión? Entonces, a veces les falta contenido realmente político transformador. Para ser fanático, bueno, nos vamos a Boca, Belgrano, River, lo que sea, digo, si vamos a construir eso, donde no tenemos capacidad de decisión, donde juegan otros y nosotros solamente somos espectadores. Pero en la política vos sos parte de la transformación. Entonces, esa es mi gran discusión con los compañeros del kirchnerismo, que además, te digo, hay muchos talentos, muchos, buenos, y de hecho, en ese momento te acordás que Néstor había traído muchos científicos, muchos cuadros preparadísimos. Muchos intelectuales también. Están afuera. Ajá. Están afuera, están descreídos de la política porque tampoco quieren laburar con el cordobesismo. Sí. No sabes qué es, ¿viste? Está medio... ¿Y cómo reconstruís, Tania? Bueno, nosotros empezamos... empezamos... Acá en Córdoba, háblame de Córdoba porque por ahí, además, somos, digamos, puedes decir Buenos Aires, obviamente que tiene mucha injerencia en todo lo local, pero bueno, acá hay muchas particularidades de nuestra provincia y la política. Principalmente es lo siguiente, hay muchos cuadros que están en los territorios, Chani, que tienen aspiraciones de tener un proyecto en su localidad. Más que pensar en una cuestión provincial, es pensar en aquel tipo que tiene la iniciativa y la vocación de servir en su localidad. Y que muchas veces, porque la ley lo manda, vos necesitas un instrumento legal, que es el partido, pero que a veces no tenés un espacio de identidad. Entonces vos tenés que ir o a comprar un sello de goma, que después te terminan condicionando, o lo que le ha pasado a muchos intendentes, que vos también lo debes saber, que cuando querían ser candidatos, elegían un sello, y a los 5 minutos antes de cerrar la lista, los llamaban y decían, no te puedo pasar el sello porque a mí me van a dar tal cargo. Sí. Bueno, entonces hay posibilidad de recambio. Nosotros venimos viendo, hay muchos pibes que tienen ganas, hay mucha gente joven, hay gente que no está vinculada a la política, pero que desde el Frente Renovador empieza a encontrar un espacio y decir, bueno, acá vamos a discutir ideas. Acá no discutimos si Sergio es el mejor, si Sergio no es esto, porque Sergio, como veo que en el resto de las discusiones se da eso. Nosotros tenemos que discutir un modelo de país y tenemos que construir con una generosidad y ser una herramienta que permita a quienes están en los territorios decir, bueno, acá hay un espacio donde me van a contener y donde puedo presentar un proyecto. Obviamente que hay una base. Nosotros el Frente Renovador tiene... Primero, el laburo entre lo público y lo privado. Primero, una representación que tiene que ver con el desarrollo productivo. Todo lo que tenga que ver con desarrollo productivo nosotros siempre avalamos, siempre pregonamos. El tema de las mujeres, que Malena en eso lo defiende muchísimo y que para nosotros también es una línea troncal, y no desde una mirada simplemente del progresismo, sino del empoderamiento de las mujeres en las situaciones en las que están. De hecho, el índice de crianza que lo determina, que lo hizo Sergio del Ministerio de Economía, es algo que nosotros en Córdoba tenemos que implementarlo para que las cuotas alimentarias, y yo que soy madre separada y peleo por mi cuota alimentaria, realmente no sea irrisoria, sino que tenga que ver con el índice de crianza. Bueno, hay muchas discusiones que tenemos que darla y que no se dan, porque estamos discutiendo cargos, estamos discutiendo la política, estamos discutiendo rosca. Y está bien, la rosca es necesaria, vamos a decirle a la gente, la rosca es importante, pero no puede constituir el 100% de tu política. ¿Y crees que en esas conversaciones hay alguna posibilidad de acercarse a Hacemos Unidos? ¿O es un espacio que, digo, del lado de ellos que tengan vocación de seguir abriendo y sumar, o no es por ahí? Entre Bornoroni, juez,
Y Yarlora me quedo con Martín toda la vida, con las enormes diferencias que tengo. Lo que sí, nosotros no somos parte de la comercialización y la mercantilización de la política. Discutamos un proyecto, una idea. Si no nos quedamos, Jani. Yo tengo 38 años y si hay algo que no nos apura es el tiempo. No hay ansiedad, sino construir algo real. Y para eso no es decir, che, bueno, pero vamos ahora a ver qué sacamos. No, tiempo. Si hay un proyecto, si podemos sentarnos a discutir, si va a haber una mesa de diálogo, porque que te hablen 3 meses antes de una elección y que después no te atiendan nunca más el teléfono y digan, bueno, va acá, va allá. Sí. Bueno, yo no sé quién lo banca, yo no me lo banco. Quizás Natalia de la Sota puede hacer un vértice en el que confluyan, considerando que, bueno, ella tiene buen vínculo con el masismo, cargó toda la campaña legislativa, ¿no? Con quienes le achacaban que atrás de ella estaba la candidatura de Massa, toda la historia. Pero puede que haya ahí algún punto de entendimiento. Sí, con la Nati tenemos La mucha última vez que coincidencia. vino acá, perdón, la vi como muy convencida y decidida que es una opción seria la posibilidad de seguir armando su frente, ¿no? Que ya haya decidido ser candidata fuera del cordobesismo, estando muy sola también, porque era armar toda su estructura de nuevo, y haberse animado para mí ya es un plus que a mí me genera mucho respeto y le tengo mucha confianza. Eso nos invita. Nosotros con Nati tenemos mucha más coincidencia que con Yarlora, por supuesto, de hecho por su postura en el Congreso y por todo. Ojalá que Nati también pueda armar un proyecto y que la discusión no solamente sea anti-Milei. Me parece que eso es lo que... O sea, necesita dar un pasito más. Bueno, pensemos ideas para Córdoba. Ajá. ¿Qué necesitamos para Córdoba? Porque además, Bernie, a quien quiero muchísimo, está en la legislatura, también puede generar ideas. Es momento de pensar, hay que ser creativo. No es solamente sentarnos a hablar mal del otro, sino pensar ideas, y hay muchas y ideas. Y a interpelar, digo yo, ¿no? También al cordobés que, bueno, para el oficialismo hay como una tendencia de esta lógica de que en las legislativas, es cierto, se vota con otro razonamiento y luego en las provinciales, esta inercia que le viene favoreciendo el oficialismo, yo percibo que hay como un tiempo de cambio también que asoma, ¿no? Entonces, Son bueno, 27 están años. como todos obligados a, ¿cómo volvemos a hablarle al electorado? ¿Qué volvemos a proponer? Con un electorado que además viene de una etapa de Milei en la que nos guste o no nos guste, destapa un montón de cosas que quizás hizo caer un velo también de, ¿cómo es esto que la legislatura cobra tal cosa, ¿no? Que con nuestra plata tal otra. Entonces, bueno, resuena aparentemente como un tiempo distinto también en Córdoba. Coincido el 100%. Tiempo distinto, son 27 años. Y los obliga a ustedes, digo esto, a pelar la creatividad, a ver, bueno, ¿cómo hacemos? A reinventarse y entender que los tiempos cambian. Pero además, Dani, hay algo que los dirigentes políticos por ahí no lo consideran. ¿Quiénes votan? Los pibes que hoy tienen 14 años, 15 años, van a votar en el 27, Dani. Claro. ¿Quién les habla a esos? ¿Quién les habla al pibe que tiene hoy 18 años? Si en definitiva, cuando escuchás los discursos del gobernador, la vicegobernadora, los ministros, ¿quién le habla a los pibes? ¿Qué necesitan hoy los pibes? ¿Alguien se sentó a hablar, decir, bueno, a ver, o solamente lo que tenga que ver con juventud se lo considera como un reclutamiento de militantes? Sí. Entonces, ahí vos tenés una generación que nos estamos comiendo. Una generación de un pibe que hoy tiene 14 años hasta un pibe que hoy tiene 28, 30 años, Jani. Que no vivió la época del 99, que venimos gobernando y toda la transformación de Córdoba. Está viendo su última etapa, que conseguir un laburo le cuesta un montón, que no ve futuro para nada y que en definitiva lo único que ve son las figuritas repetidas y también todo esto que sale con respecto a la falta de transparencia, el gasto de la guita y además el no manejo de un canal de comunicación que son las redes sociales, que no creo en que toda la militancia esté en las redes sociales, pero es un canal de comunicación directo. Sí. Viste que hay algunos influencers ahora del cordobesismo. Contame, porque vos estás también en las redes. O sea, tenemos los influencers libertarios que parecieran ser un poco más originales o que capaz se les cree más, y de pronto el yeryorismo tiene gente que, no sé, desconozco si son rentados o no, pero chicos que salen a defender la gestión. O sea, vos scrolleás y decís, bueno, ahora viene la pelea. Me acuerdo los nombres, un tal Nahuel, no sé, porque se pelean entre ellos. Bueno, yo tengo un hijo de 18 años con el que hablo mucho, Benja, cero de eso. Olvídate, ni los ve, ni los registra, no existe. Nada. Nada.
sí, lo vemos nosotros. Lo vemos nosotros grandota. que estamos comiendo, que estamos consumiendo eso. Me parece que no es por ahí. No es por ahí porque los pibes necesitan ser escuchados. Nosotros, por ejemplo, en Día en Funes tenemos un programa que es Extensión Legislativa y que hacemos proyectos con los pibes de sexto año. Y les preguntamos de qué querían hablar. ¿Sabes que nos dijeron salud mental? Mira. Pibes de 14 años, Mira. salud mental. Presentaron un proyecto donde dice, che, escúchennos. Claro. Súper Y importante. nosotros seguimos hablando porque la ruta Sí, que sí, vas a sí, pasar, sí, sí, Milei, sí. es la ruta que hicimos Sí, nosotros. sí, sí. Y el otro porque vos, ñoqui. No, chicos. Nada que ver, nada que ver. La agenda. Nada que ver. Escúchame, Tania, pero tenemos que ir cerrando. ¿Viene Sergio Massa Córdoba? ¿Tenemos alguna...? Vamos a ver, ¿No? recién hablábamos ahí, yo sé que muchos piden, ¿dónde está Sergio? Que hable. Yo creo que Sergio en su campaña dijo mucho y muchas de las cosas que dijo están sucediendo. Tiempo al tiempo, pero aparte Sergio está en una posición de decir, uy, pero Sergio no está, desapareció. Che, alentando a mucha gente nueva a involucrarse en la política. Muchos actores, lo ves en O sea, Santa aunque no Fe, lo ves en veamos Entre Ríos. públicamente, está atrás de todas estas estrategias y todos estos movimientos A políticos. nosotros nos impulsó él. A nosotros cuando nos sentamos a dialogar en febrero del 2024, o sea, apenas se iba, bueno, era, ¿qué hacen en Córdoba? ¿Qué se necesitaba en Córdoba? De hecho, la última charla que tuvimos con él dice, piensen ustedes, como Frente Renovador, poder generar incluso con algunas fundaciones lo que es la capacitación laboral. Así que si le tiro el chivo al gobierno de la provincia de Córdoba, hay que empezar a generar capacitaciones laborales en los pibes jóvenes que tengan que ver con las nuevas tecnologías. Sí, sí. Desde saber la diferencia entre un ChatGPT y un Gemini hasta cómo generar que la inteligencia Si artificial... hay más se 40, convierta- avísame las capacitaciones porque yo no tengo Pero es idea. el nuevo mundo y te vas a quedar afuera Sí. para lo que se venga, porque Sí, hoy la sí. automatización, Todo, la todo. robótica viene esa. Bueno, eso, digo, empezar a dar herramientas que las universidades provinciales, en vez de tener los magistrados, el magisterio, Sí, 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 que vas a dar clases y que cada vez va bajando la tasa de natalidad, Sí. y te están diciendo que cada vez las salas de 3 años van a disminuir Sí, sí, y sí. que cada vez las escuelas se van a quedar con menos Sí. cursos, bueno, enseña inteligencia artificial, prepara en el nuevo mundo del trabajo, porque se viene eso. Bueno, me parece que en eso Sergio nos pidió enfocadamente que veamos cómo hacemos para lo que es la transformación laboral y nos mandó a laburar con las fundaciones, con las universidades, Bien. así que dialogando un Por poco. ahora, para armar un por proyecto. ahí. Por ahí. Bueno, Igual capaz que no lo vas a tener pronto. Sí. Zoom. Next Zoom. Pronto. Gracias, Tania. No, vos, Gracias Dani, un placer. por haberte venido. Soy uno de Dianfune específicamente para poder charlar en el Verano espacio. estamos con colorcito, Estamos pero, con colorcito, pero laburando. pero trabajando, por supuesto. Ya llegará el momento del descanso. Muchísimas Gracias, gracias. a vos, Dani. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Esto es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.